Muy buenas noches, hermanos. Hoy quiero venir a hablarles del Espíritu Santo. Mucha gente no entiende lo que es ser hijo de Dios. Lo que es ser hijo de Dios, cuando venimos con ese arrepentimiento, cuando nacemos del Espíritu. Vamos a ir a Primera de Juan para eso. Vamos a empezar con este versículo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, que dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hermanos que me escuchan, cuando nosotros nacemos del Espíritu, o sea, de Dios, y cuando Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Él hace una limpieza completa. Aquí dice perfectamente que dice: el que ha nacido de Dios no está en pecado. ¿Por qué no está en pecado? Porque está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Está sellado con el Espíritu Santo de Dios, entonces no puede pecar. Lo dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. La palabra clave aquí es no practica el pecado. No quiere decir que no vamos a caer, que podemos caer, tú sabes, que podemos decir algo que no, o podemos hacer algo que no debemos, ¿me entiendes? Pero la práctica es algo diferente a una caída, ¿sí saben? La práctica es algo que se hace continuamente, o sea, seguir viviendo en el pecado que lleva a la muerte significa que una persona no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo de Dios y que de ninguna manera ha nacido del Espíritu. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. Mucha gente escucha mucho, ¿verdad?, falsas doctrinas, y el Señor nos alerta que estemos alertas a eso. En capítulo 1 de Timoteo, en el capítulo 4, dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Cuando la palabra habla de falsos profetas, son gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Son gente que no ha nacido del Espíritu, que son usados por el espíritu de la desobediencia, el diablo, que lleva a la gente al camino incorrecto, ¿verdad? Que enseña a la gente lo que no es, y muchos se dejan engañar. ¿Por qué? Porque no son de Dios, no han nacido del Espíritu, porque el Espíritu de Dios lleva a todo hijo de Dios a toda la verdad. No hay posibilidad allí de que un hijo de Dios sea engañado, porque el Espíritu de Dios lleva a cada hijo de ellos, de Dios, a toda la verdad, como dice la palabra. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Queremos vigilar bien los frutos de una persona que dice ser de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Ok? Estas son palabras de Jesucristo. Él quiere que nosotros demostremos que hemos nacido de nuevo. ¿Ve? Son obras que son dignas de arrepentimiento, lo que hacemos para Dios. ¿Ve? Cuando nacemos del Espíritu de Dios. Ese es el sello de los hijos de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ve? El Consolador, como dice la palabra. Queremos, como dice la palabra, examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestra vida. Estamos siendo guiados por otros ciegos, por profetas engañosos con doctrinas falsas. Estamos quizás en una iglesia metidos con doctrinas falsas, ¿verdad? Estamos quizás buscando esa verdad, nos sentimos confundidos, pero no sabemos cómo. A veces hay algunas personas que quieren agradar a Dios, pero no saben cómo. Pues la palabra dice claramente cómo es que puedes lograr eso. Está en Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Habla de cuando estaba el viejo pacto, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Fíjate en la palabra y clave, en todas partes, que nos arrepintamos. Él quiere un arrepentimiento sincero. Tú quieres que
Dice la palabra que nadie puede venir al Padre si no lo atrae. Si Dios no atrae a una persona, no puede venir. Tú quieres pedirle a Dios, Señor, atráigame a usted, porque nosotros no nacemos amando a Dios. Nosotros somos pecadores desde que somos concebidos, ¿verdad? Somos pecadores, ¿ves? Nosotros nos enseñan estas cosas nuestros padres o lo aprendemos conforme vamos pasando los años de la vida, ¿ves? Y vamos descubriendo estas cosas, que hay un Dios, que hay un Salvador y todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a Dios, porque no nacemos amándolo. Y el amor es algo que se va desarrollando con el tiempo. No podemos decir amar a Dios a quien no hemos visto, como dice la palabra, sino que es algo, a veces muchas personas dicen servir a Dios, pero es porque tienen miedo a irse al infierno. Tú sabes, no tanto porque amen a Dios, sino porque tienen temor de lo que va a pasar después de su muerte. Pero a Dios no hay que buscarlo por eso, sino que hay que buscarlo porque queremos agradarle, porque queremos aprender a amarlo. O sea, no vamos a decir, Señor, yo te amo, no hay que ser hipócritas tampoco. Eso es algo que la gente tiene que reconocer. Nosotros no amamos a Dios a menos que Él nos enseñe a amar. Si no tenemos amor en el corazón, no tenemos el amor de Dios. Como dice la palabra, cuando nacemos de nuevo con su Espíritu Santo, Él nos enseña a amar a nuestro prójimo. Porque si no amamos a nuestro prójimo, no existe el amor de Dios en nuestro corazón. Y de esa misma manera tampoco podemos amar a Dios. El amor es algo más que decir algunas palabras, decir yo amo a Dios. ¿Ves? Dice la palabra, decía Jesucristo, antes de Jesucristo hacer nuestro sacrificio por nosotros, dice en Juan 14, versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañen siempre. Está hablando ahí del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, que es Dios. ¿Ok? Entonces en el versículo 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también me manifestaré en él. En ese último capítulo, dice aquí, ¿de qué mandamiento está hablando el Señor? Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, en el capítulo 5, versículo 12. En el versículo 10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido mis mandamientos. Mucha gente dice, no, yo creo en Jesucristo, creo que murió por mí y todo eso. Pero no se trata, hasta los demonios creen en Jesucristo. Eso no es suficiente. Tenemos que creer en su evangelio, obedecer lo que Él nos está diciendo aquí. ¿Ve? El que me ama obedecerá mi palabra. ¿Y cuál es su palabra? Exactamente la que Él dejó aquí para nosotros. ¿Ves? Él quiere que sigamos eso. Él quiere que nosotros nos vayamos pareciendo a Él día a día. Esa es la meta final, que cuando recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo de Dios, eso no se puede lograr. Es imposible que eso se pueda lograr. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para llegar a la santidad y poder obedecer esta palabra de Jesucristo, de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice en Juan capítulo 16, versículo 8? Que dice, y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. Y en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía, Él nos habla al corazón, nos dicen que estamos haciendo mal, tenemos convicción en el corazón. Si tú no tienes convicción en el corazón cuando tú haces algo mal, entonces no has nacido de nuevo. Mucha gente está confundida porque el enemigo los engaña, los quiere cegar, haciéndolos pensar que ellos son hijos de Dios aunque vivan en pecado, aunque estén practicando el pecado. Así de confundidos los tiene el enemigo. ¿Ves? Y Dios quiere que usted despierte de esa confusión. Por eso no nos podemos dejar llevar por las palabras de los hombres.
ni siquiera de lo que nos enseñan, sino que nosotros mismos tenemos que buscar la verdad. Yo todo lo que le estoy diciendo, yo le incito a usted mismo a buscar la verdad, para que usted medite y escudriñe lo que yo le estoy diciendo. Su trabajo es de cada uno de todos nosotros en este mundo. El trabajo de nosotros es buscar la verdad, es acercarnos a Dios. Esto es salvación individual. No es salvación con fulano y sutano, es salvación individual. Cada quien tiene que hacer su propia tarea. Cada quien recibe talentos diferentes. Cada quien recibe el mismo Espíritu Santo. ¿Ves? A cada quien va a dar diferentes tipos de frutos. Y por medio de todas esas cosas que vamos a ser juzgados individualmente. ¿Ves? Mucha gente dice, no, Jesucristo murió por mí. Él ya hizo todo por mí. Está muy bien que él hizo el sacrificio por el mundo entero. Pero la decisión individual es de cada quien. Si aceptar en el corazón, el llamado al corazón o no. Dios nos atrae a Él. Toda la vida nos está llamando a nuestro corazón. No sé cuántas veces Él lo haga. Eso es ya en Él y la persona. ¿Ves? ¿Qué dice la palabra aquí? Dice en Juan capítulo 17 versículo 26. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Así, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gente que no lee ni la palabra de Dios y dice, no, yo creo en Jesucristo. Solamente porque otras personas le dijeron. ¿Ves? Estas cosas. Solamente porque la ven en la televisión, pero no escudriñan la palabra de Dios. No vienen al arrepentimiento, solamente son oidores que no practican lo que oyen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por el oír de la palabra es que tenemos la fe. Nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona entonces tener fe si no escudriña ni lee la palabra de Dios? Y yo me pregunto eso. No hay fe si no se pone en práctica. Si tú no lees la palabra de Dios, a veces hay algunas personas que tú los ves y no entienden la palabra de Dios, les causa sueño, lo he visto yo con mis propios ojos, ¿ves? Le da flojera, todo eso. Eso es el enemigo. El enemigo quiere confundir a la gente, que uno no lea la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios la oímos, la leemos, la ponemos en práctica, crece nuestra fe. Somos guerreros más fuertes cada vez. La palabra de Dios es la que nos da la fuerza. ¿Ves? Nosotros estamos en una lucha diaria con el enemigo. Él quiere mantener a las personas cegadas y guiar a los ciegos a otros ciegos para que caigan los dos en el mismo hoyo. Porque el enemigo es el mentiroso. Él es el que nos causa tropiezo, el que quiere evitar que la gente se salve. Obviamente, él siempre va a querer que una persona caiga en pecado y que lo siga practicando, porque eso significa que hay una puerta abierta para él, que tiene ventaja él de poder arrastrar a esa persona a la destrucción. ¿Verdad? A la destrucción del alma, porque cuando perdemos la oportunidad, nos morimos, no hicimos lo que no nos arrepentimos, entonces llega la destrucción del alma de una persona. Ya no hay más oportunidad. La oportunidad es aquí ahora. Mucha gente dice, no, yo me voy a arrepentir cuando yo sea viejo o vieja, cuando yo casi cuando me vaya a morir. Yo me voy a arrepentir cuando yo haga esto y lo otro, porque primero tengo que hacer esto y lo otro. Quieren disfrutar sus pecados primero y dejar a Dios como último. Pero que dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia primero, y todas las demás cosas van a ser añadidas. No es que vas a esperar a tu lecho de muerte para decir, Señor, yo estoy arrepentido ahora sí, porque sabes que te vas a morir. Yo he visto mucha gente, he escuchado mucha gente que hace eso. Ese no es el momento, aunque Dios lo toma también. Yo no estoy diciendo que Dios no tome eso, pero que no es justo para aquellos que sí se han esforzado, que han luchado toda la vida por mantenerse en santidad, y que después venga otra persona y diga, no, hasta lo último, en el lecho de muerte, no, Señor, yo estoy arrepentido, ahora sí creo en ti. Eso no es justo.
pero Dios es un Dios justo. ¿Ve? Así que, hermanos, hay que ponernos a pensar, hay que tener conciencia. Por favor, despierten, que esto es lo más importante de toda tu vida. Esto es lo más importante que tú tienes que vivir, que tú tienes que hacer en este mundo. Es acercarnos a Dios, esa es la misión que tenemos. Es acercarnos a Dios y que Él nos santifique, que Él nos dé su Espíritu Santo. Sin su Espíritu Santo, nada vamos a poder hacer. ¿Ok? Mucha gente dice, no, Jesucristo murió por mí. Él ya hizo todo por mí. Está muy bien que él hizo el sacrificio por el mundo entero, pero la decisión individual es de cada quien. Si aceptar en el corazón, el llamado al corazón o no. Dios nos atrae a Él. Toda la vida nos está llamando a nuestro corazón. No sé cuántas veces Él lo haga. Eso es ya en Él y la persona. ¿Ves? ¿Qué dice la palabra aquí? Dice en Juan capítulo 17 versículo 26. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Así, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gente que no lee ni la palabra de Dios y dice, no, yo creo en Jesucristo. Solamente porque otras personas le dijeron. ¿Ves? Estas cosas. Solamente porque la ven en la televisión, pero no escudriñan la palabra de Dios. No vienen al arrepentimiento, solamente son oidores que no practican lo que oyen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por lo oír de la palabra es que tenemos la fe. Nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona entonces tener fe si no escudriña ni lee la palabra de Dios? Y yo me pregunto eso. No hay fe si no se pone en práctica. Si tú no lees la palabra de Dios, a veces hay algunas personas que tú los ves y no entienden la palabra de Dios, les causa sueño, lo he visto yo con mis propios ojos, ¿ves? Le da flojera, todo eso. Eso es el enemigo. El enemigo quiere confundir a la gente, que uno no lea la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios la oímos, la leemos, la ponemos en práctica, crece nuestra fe. Somos guerreros más fuertes cada vez. La palabra de Dios es la que nos da la fuerza. ¿Ves? Nosotros estamos en una lucha diaria con el enemigo. Él quiere mantener a las personas cegadas y guiar a los ciegos a otros ciegos para que caigan los dos en el mismo hoyo. Porque el enemigo es el mentiroso. Él es el que nos causa tropiezo, el que quiere evitar que la gente se salve. Obviamente, él siempre va a querer que una persona caiga en pecado y que lo siga practicando, porque eso significa que hay una puerta abierta para él, que tiene ventaja él de poder arrastrar a esa persona a la destrucción. ¿Verdad? Hablo a la destrucción del alma, porque cuando perdemos la oportunidad, nos morimos, no hicimos lo que no nos arrepentimos, entonces llega la destrucción del alma de una persona. Ya no hay más oportunidad. La oportunidad es aquí ahora. Mucha gente dice, no, yo me voy a arrepentir cuando yo sea viejo o vieja, cuando yo casi cuando me vaya a morir. Yo me voy a arrepentir cuando yo haga esto y lo otro, porque primero tengo que hacer esto y lo otro. Quieren disfrutar sus pecados primero y dejar a Dios como último. Pero que dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia primero, y todas las demás cosas van a ser añadidas. No es que vas a esperar a tu lecho de muerte para decir, Señor, yo estoy arrepentido ahora sí, porque sabes que te vas a morir. Yo he visto mucha gente, he escuchado mucha gente que hace eso. Ese no es el momento, aunque Dios lo toma también. Yo no estoy diciendo que Dios no tome eso, pero que no es justo para aquellos que sí se han esforzado, que han luchado toda la vida por mantenerse en santidad, y que después venga otra persona y diga, no, hasta lo último, en el lecho de muerte, no, Señor, yo estoy arrepentido, ahora sí creo en ti. Eso no es justo, pero Dios es un Dios justo. ¿Ve? Así que, hermanos, hay que ponernos a pensar, hay que tener conciencia. Por favor, despierten, que esto es lo más importante de toda tu vida.
Esto es lo más importante que tú tienes que vivir, que tú tienes que hacer en este mundo. Es acercarnos a Dios, esa es la misión que tenemos. Es acercarnos a Dios y que Él nos santifique, que Él nos dé su Espíritu Santo. Sin su Espíritu Santo nada vamos a poder hacer. ¿Ok? Ese sello lo necesitamos. Si tú ves que el enemigo a veces le roba la palabra a muchas personas del corazón, entonces debemos de con un corazón sincero, tenemos que ser guerreros. Dios quiere que nosotros seamos guerreros en la batalla, porque hay una batalla espiritual que la gente no ve a veces, ni cuenta se da. Sigue por ahí para abajo viviendo en sus cosas, ni cuenta se dan de la batalla espiritual que tenemos diariamente. La batalla espiritual del enemigo, mantener a las personas ciegas para que no se salven, y la batalla espiritual que tienen los hijos de Dios para mantenerse en el proceso de santificación. ¿Ve? Para que Dios, porque mientras los hijos de Dios, lo que pasa es que los hijos de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando nosotros caemos, Dios nos va a disciplinar. ¿Ve? Y esa disciplina duele mucho, porque a mí me ha pasado, Dios a mí me ha disciplinado muchas veces y ha sido bastante doloroso. Nosotros podemos disfrutar la vida, que nadie está diciendo, ay, que uno tiene que estar leyendo la Biblia todo el día y orando todo el día y todo eso. No, eso no es así. Aunque la palabra dice orar sin cesar, yo siempre, pues eso es cierto, uno tiene que estar orando constantemente, ¿ve? Porque el enemigo anda planeando cosas en contra de uno todo el tiempo. ¿Ve? Él no se cansa, aunque nosotros sí nos cansamos, Él no. ¿Ve? Entonces, Dios quiere que nosotros estemos despiertos, a lo que estamos haciendo, que veamos que Él también tiene cosas buenas para nosotros, un futuro de bien, que podemos seguir disfrutando la familia, la vida, sanamente, que no hay necesidad de estar pecando. El pecado solamente trae tristeza y destrucción. ¿Ve? Pero la santidad trae mucha satisfacción al corazón de una persona. Lo más bello del mundo es poder irse a acostar uno y decir, Señor, te amo. Señor, quiero agradarte. Señor, quiero vivir todos los días. O sea, ayúdeme a lograr lo que tengo que lograr para estar en el nivel que tú quieres que yo esté. Porque no puedo solo, es obvio. Nosotros no podemos solo. ¿Ves? Necesitamos a Dios, todos nosotros. Lo más bello es cuando el Espíritu Santo, tú estás sellado con tu Espíritu Santo y Dios te habla a tu corazón. Tú quieres tener una relación con el Señor que constantemente Él te está dirigiendo. A mí me pasa eso, Él constantemente me está dirigiendo, hablándome al corazón. Magali, haz esto. Magali, no hagas esto. O esto no me agrada. O estoy muy orgulloso de ti. Lo más hermoso es cuando el Señor te dice, estoy muy complacido contigo. ¿Ves? Entonces, hermanos, por favor, despierten. Eso es todo lo que tengo que decir. Dios los bendiga.